La respuesta no es tener pastor, la respuesta es un pastorado que nos lleve a la misión de la iglesia. Si somos 45 ahorita o somos 80, ¿cuáles son las posibilidades de crecer a 120 para cuando el pastor se pensiona, se retira, fallece, se enferma, lo que sea? La iglesia ya no está en una condición vibrante de lo que yo considero que es la única manera de predicar o de enseñar, que es expositivamente. Entonces, si ese es el caso, o en mi opinión, porque ese es el caso en cuestión de la labor pastoral, que es la exposición de la palabra de Dios, la implicación es la importancia de la búsqueda de pastor desde la perspectiva del púlpito. Cuando estamos buscando pastor, si soy pastor y hablo de sucesión, hablamos de la importancia de quién se quede en ese púlpito. Y la importancia de esta conversación es porque esa búsqueda o quien ejerza este llamado de la exposición de la palabra de Dios en el púlpito es una labor extremadamente importante. Entonces, esto está describiendo la importancia, la urgencia de la formación correcta de un comité de búsqueda de pastor. No es simplemente decir porque tenemos una vacante, no es simplemente decir porque la persona es el hijo del pastor, entonces le corresponde a él, o simplemente porque no hemos encontrado y el hermano se ve como que... No, todo eso, gracias a Dios por esos hermanos, pero tiene que haber un proceso para que la persona sea posicionada en algo que es de suma importancia. ¿Qué tan importante es? Otra vez, la semana pasada 2 horas nos aventamos hablando acerca de esa tarea que no podemos delegar como pastores, que es la exposición de la palabra de Dios. Entonces, es parte de ello. Parte de esto que estamos hablando es la política o reconocer como comité de púlpito o de búsqueda de pastor. Estoy usando esa palabra intercambiable, púlpito y búsqueda de pastor. En la búsqueda de pastor es que somos responsables o tenemos que aprovechar cuando tenemos la vacante o estamos pensando en un sucesor pastoral que tiene que ver con el púlpito, con la exposición. Es un buen tiempo. Y otra vez, piensen conmigo desde la perspectiva, porque estoy tratando de enfatizar 2 cuadros. El cuadro ideal para mí es una conversación con el pastor que está ahorita en la iglesia. Ese es el ideal. El real, la mayor parte de las iglesias, hablamos de esto hasta que perdemos al pastor, hasta que el pastor se fue, hasta que el pastor, lo que haya sido, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea el caso, si podemos hablar del ideal, si es una conversación interna con el pastor que tenemos hoy en día, como pastor tengo la oportunidad de presentar a la iglesia o evaluar con la iglesia, con mis líderes, con la iglesia, el tipo de política, de gobierno, de sistema que tenemos. ¿Por qué? Porque esto va a determinar mucho la formación de ese comité. Entonces, aquí es donde lo que queremos es implementar sistemas o tener los sistemas, reconocerlos. Y otra vez, yo no sé si esto está teniendo sentido, pero esto es lo que yo he descubierto. Y aquí es un tiempo de confesión, ¿ok? La persona promedio, típicamente no pensamos en términos de estructura, de sistemas, de política. La persona promedio no va a una iglesia porque le gustan las sesiones de negocios o le gustan las reuniones donde hay que evaluar sistemas, tabuladores, evaluaciones. Hay personas que sí les gusta, hay personas que tienen esa inclinación y tienen ese llamado y tienen ese don. Las necesitamos. Todo lo que estoy tratando de decir es que hay que lidiar con esto, porque es el mismo concepto cuando piensas en el hogar. En el hogar, otra vez, tal vez la mayor parte del tiempo es uno de los dos en el matrimonio que piensa en términos de estructura, de sistemas, de una chequera, de balancear la cuenta de banco, las vacunas de los niños. Y menciono esto porque hay que lidiar con todo eso. Entonces, cuando hablamos acerca de esta política o sistemas de gobierno, cuando tocamos el tema de transiciones, sucesiones, empoderar, otra vez formación de un comité, la invitación es que iniciemos evaluando, reconsiderando, rearticulando, presentando a la iglesia cuál es el sistema que tenemos como iglesia, cómo tomamos decisiones. E inclusive, especialmente cuando pienso en plantaciones de iglesias, cuando pienso en obra misionera, que típicamente empiezas de cero, si el pastor no sabe hacer esto, potencialmente la iglesia va a carecer de esos sistemas. Inclusive, déjeme hacer un paréntesis aquí, y ahorita me acordé de él, pero no lo puse en la pantalla, pero hay un ciclo de vida que es como una curva, una gráfica de una curva
donde literalmente empieza, llega a su clímax y luego empieza a descender, que es el ciclo de la vida de una iglesia. Y aquí es a donde voy. Cuando la iglesia es plantada, hay un crecimiento orgánico que simplemente por la emoción, por la cuestión de algo nuevo, la iglesia crece. La iglesia, a la gente le interesa conocer lo nuevo, en fin. Pero eventualmente ese crecimiento orgánico va a terminar y para que el crecimiento continúe, la iglesia necesita tener una estructura que permita que el crecimiento continúe. Si no hay una estructura, si no hay un sistema donde procesas visitantes, donde procesas simpatizantes, donde procesas liderazgo, eventualmente ese crecimiento orgánico se va a estancar y la iglesia no va a pasar de ahí. Entonces menciono todo esto porque aun cuando esto que estamos describiendo es más aplicable a una iglesia establecida, no tanto una iglesia nueva, en la búsqueda de pastor, porque una iglesia nueva, yo argumentaría que no va a iniciar una iglesia si no tienes pastor. Entonces, el punto aquí es simplemente de que esto es de suma importancia. Como comité, si esta tarde estamos nombrando el comité de púlpito y ustedes son el liderazgo de la iglesia y me están invitando a mí a ser parte de este comité de púlpito o me presentan como candidato, esto para mí es extremadamente importante, que sepamos, que recordemos cuál es el sistema que tiene la iglesia de gobierno, cuál es la manera en que la iglesia toma decisiones. Parte de ello es la cuestión de que hablamos de los componentes de suma importancia. Esta es la razón. Y hablamos de tres cosas. Número uno, en la formación del comité de púlpito o de búsqueda de pastor, es que necesita haber claridad con respecto a las responsabilidades del comité. ¿De qué somos responsables en este caso? ¿Cuál es la responsabilidad? Y tiene que haber claridad. Por eso es que hablamos de constitución de la iglesia, hablamos del gobierno de la iglesia, del sistema de la iglesia, y que sea articulado, que sea, otra vez, una información clara, porque esto que estamos hablando ahorita no suena nada espiritual y mucha gente lo va a etiquetar como decir, ya es mucha burocracia, ya esto suena como si fuera un negocio, pero es necesario todo esto por cuestiones de legalidad, por cuestiones de claridad, de comunicación con la iglesia. Número dos, es conocer el proceso que tenemos de cómo tomamos decisiones. Cómo toma decisiones, cómo aprueba la iglesia las cosas en ese sentido. Y número tres, es que el comité va a requerir y va a necesitar eventualmente tener una línea del tiempo. Es obvio que este proceso es guiado por el Espíritu Santo, pero es como todo. No es solamente lo espiritual o lo divino interviniendo, pero es lo espiritual a través de la gente que Dios ha seleccionado para llevar a cabo su voluntad. Entonces, somos responsables de comunicar con claridad, recordarle a la iglesia cuál es el proceso de cómo tomamos decisiones, cómo es que llamamos a un pastor y eventualmente hablar acerca de cuánto tiempo nos va a llevar. Por favor, escuchen lo que voy a decir, porque otra vez esto para muchos no es atractivo, para muchos esto lo consideramos no espiritual, pero no sistemas. Cuando no tenemos un sistema de cómo llevar a cabo, ese es un sistema. Simplemente no es saludable y potencialmente no es bíblico. ¿Qué es el punto? Que terminamos empoderando simplemente personas o que tienen una voz más fuerte, que tienen más antigüedad y por su señorío piensan que tienen esa capacidad. Es el tipo de situaciones donde empoderamos gente porque tiene experiencia en su trabajo secular, y vean las comillas que estoy haciendo, y pensamos que porque trabaja en recursos humanos allá en donde trabaje, eso lo califica para ser parte del comité. Yo argumentaría que no es el caso. Es obvio que lo que hace en su trabajo de 8 a 5 lunes a viernes es importante y esas habilidades pueden servir, pero no es lo único para que califique, ¿me explico? En fin, a veces pensamos, y esto es importante lo que voy a decir, a veces pensamos que si la persona es la que más ofrenda y tiene más peso, debe de ser parte de este comité de búsqueda de pastor. A veces pensamos, estoy hablando de sistemas no saludables, que es el producto de la ausencia de un sistema saludable. A veces pensamos potencialmente que la manera en cómo decidimos esto, caemos o cae la iglesia en nepotismo y simplemente el pastor, decimos en México por dedazo, simplemente apunta a alguien sin tener consejo de alguien más, sin consultar o sin tener el apruebo de la iglesia. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Simplemente estoy presentando la importancia de tener otra vez un sistema
no solamente bíblico, pero saludable en este caso. Aquí vamos a hablar acerca de determinar ese proceso, ¿ok? Hay que determinar el proceso para tomar decisiones en la iglesia. ¿Cómo es que la iglesia toma decisiones? Y bueno, esta cuestión de determinar realmente, otra vez, porque estamos hablando típicamente de una iglesia establecida, si es una plantación y el pastor plantador está desde un principio sentando las bases de su transición, cuando el Señor lo llame a que entregue cuentas de su ministerio, si es dentro de 40 años, dentro de 7 años, lo que sea, esto de determinar el proceso, como estamos hablando típicamente de iglesia establecida, yo diría que es o descubrir o redescubrir o reintroducir el proceso. Ya la iglesia tiene un proceso. Y otra vez, escúchenme por favor. No proceso es proceso. Los procesos y sistemas son inevitables. Todas las iglesias tomamos decisiones. La única pregunta es si son procesos de decisiones bíblicos y efectivos. Esa es la única pregunta y por eso estamos teniendo la conversación esta tarde. Entonces, en este caso es cómo es que tomamos decisiones o toma decisiones en la iglesia. Tenemos que conocer el proceso como comité de púlpito, ¿sí?, de la toma de decisiones de la iglesia. Y recordar que cualquiera que sea ese sistema o proceso, por favor escuchen. Lo que está abajo aquí es extremadamente importante. Ese proceso o sistema existe para servir a la iglesia o servir a la misión de la iglesia. Voy a decir una vez más. El sistema que tenga la iglesia, y ahorita vamos a hablar de los que son los más conocidos, hay 3 que son los más típicos en cuestión de sistemas de gobierno o la política de la iglesia, la eclesiología le llamamos, cualquiera que sea, existe para la iglesia. ¿Por qué? Vean lo que voy a decir. Porque trágicamente, iglesias estancadas o en declive, típicamente esto que está aquí abajo está invertido. Y en lugar de que el sistema o el proceso que es el sistema ejercido, cómo tomamos decisiones, en lugar de que eso sirva a la iglesia, está invertido. Es la iglesia sirviendo al sistema. Y es el clásico caso o situación donde otra vez, si estamos formando ese comité de búsqueda de pastor, potencialmente lo que hacemos basado en el sistema, porque así se ha hecho todo el tiempo, porque es lo que dice la Constitución, es que decimos lo siguiente, y aquí es un ejemplo. El comité, de acuerdo a la Constitución, dice que debe estar formado de una persona de cada ministerio de la iglesia. Ministerio de jóvenes, ministerio de niños, ministerio de adultos, ministerio de damas, ministerio de misiones, ministerio de alcance, cualquiera que sean los ministerios, un diácono, en fin, y este es mi punto. ¿Eso puede decir la Constitución? No estoy convencido que es la mejor manera para que se alcance el objetivo, para llevar a la iglesia a una experiencia de salud o de crecimiento. ¿Por qué? Porque no estoy en contra del sistema siempre y cuando las personas que están escogiendo tengan un criterio o un perfil que les permita calificar en lugar de simplemente decir es lo que dice la Constitución y así tiene que hacerse. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de esto. Entonces, mi punto simplemente aquí es que el sistema sirve a la misión de la iglesia, no a la inversa. No la misión sirviendo al sistema. Inclusive, esta es una gráfica que les he puesto anteriormente y quiero recordárselas o quiero que la veamos rápidamente, pero este es el cuadro saludable que nos gustaría tener, que en este caso, importante, y está muy clara esto, pero allá arriba hay un cuadrito arriba, que no se alcanza a ver en la pantalla, pero son 3 cuadros o 3 blocks aquí, pero el de arriba dice estructura o sistema. Lo que queremos es que la misión sea el motor de arranque de la iglesia, que en este caso para la iglesia es la gran comisión, es el gran mandamiento de evangelismo y discipulado, ¿verdad? Y los programas es la manera en que la misión es expresado. Entonces, si tenemos un club de niños, si tenemos escuela dominical, tenemos los cultos de los domingos, esos son los programas. Es como encarnamos o cristalizamos la misión de la iglesia. Y lo que está arriba, que trágicamente no se ve en la pantalla, es la estructura o el sistema. Entonces, ahorita, en esta noche, en la formación del comité de púlpito, espero que este sea el modelo a seguir. Que la iglesia sepa, que el comité sepa en tiempos de transición cuál es la misión de la iglesia, por qué existimos, para qué existimos. Y otra vez, cómo es que la iglesia cristaliza eso y entonces ahora sí la estructura sirve a esa misión. Trágicamente, muchas iglesias o iglesias estancadas o en declive son iglesias que estos blocks están invertidos.
Y lo más grande y más importante es la estructura, es lo que dice la Constitución, es la tradición, son las preferencias personales, cómo debe de ser esto. De tal manera que eventualmente lo más chico es la misión. La iglesia no está evangelizando y la iglesia no está discipulando a nadie. ¿Tiene sentido esto? Entonces, esta conversación de formación de comité de púlpito o de comité de búsqueda de pastor es una oportunidad para evaluar esto. El liderazgo de la iglesia necesita conocer e implementar ese proceso actual de la iglesia. Hermanos, escuchen lo que estoy diciendo. Una vez más, esta cuestión de sesiones de negocios, de constituciones, de sistemas, no suenan espirituales, pero si ustedes consideran la conversación esta noche, este tipo de conversación eventualmente va a salir a flote, sobre todo en cómo tomamos decisiones. Y trágicamente muchas iglesias han permitido o han tomado decisiones en llamar pastores de los cuales no funcionó, y muchas de las razones porque esta parte fue no considerada o vista con negligencia o simplemente ignorada. Entonces, el punto aquí es esta cuestión de que la iglesia o liderazgo sepa, reconozca y practique o implemente el proceso de cómo toma decisiones, es como todo. Los sistemas existen para la misión de la iglesia y sí sirven para proteger esa misión de la iglesia. En otras palabras, el llamamiento de un pastor no es la meta. Es el vehículo hacia la meta. Dios ha establecido sistemas en la iglesia de gobierno, como la iglesia tiene que ser gobernada, liderada y todo eso. Y una de las funciones principales es la del pastor. Es un diseño de Dios. Pero la respuesta no es tener pastor. La respuesta es un pastorado que nos lleve a la misión de la iglesia. Y para tomar esas decisiones tenemos que saber cuál es ese sistema. Por lo menos hablamos de 3 ejemplos con respecto a ello, que es la constitución denominacional. En otras palabras, si como iglesia queremos conocer, articular, saber, estamos formando el comité de púlpito de búsqueda de pastor, ¿dónde podemos encontrar esto potencialmente? Es a nivel denominacional. ¿Cómo es que la denominación, si es una convención regional, si es una convención estatal, una convención nacional, cómo es que la convención, aunque entre los bautistas no existe jerarquías, no tiene en otras palabras, las pólizas o la constitución de una denominación no es la misma o no ejerce autoridad sobre la iglesia, pero se puede usar como modelo o como consultante de buscar y decir cómo funciona la iglesia. La unidad entre el liderazgo y el comité, otra vez, el comité de búsqueda de pastor no actúa en autonomía o separado de la iglesia o del liderazgo de la iglesia. Y cuando hablo de liderazgo, puede ser un cuerpo pastoral, puede ser un cuerpo diaconal, puede ser un concilio, puede ser, no sé, cómo la iglesia esté estructurada. Otra vez, cómo está la iglesia estructurada. Entonces, tiene que haber unidad, cómo funcionamos. La otra es cuál es el sistema de gobierno de la iglesia y quién es considerado para ejercerlo. Entonces, suena repetitivo esto, pero aquí están los ejemplos. A nivel de gobierno de la iglesia, típicamente hay 3. Son los más conocidos de cómo las iglesias se gobiernan o se estructuran. La primera es el episcopal, que tiene que ver, es muy similar a la estructura hermética y jerárquica como la iglesia católica, donde la iglesia, la congregación realmente no tiene mucha participación, simplemente la persona es asignada, ¿verdad? En este caso el sacerdote o el pastor, el líder, es movido, quitado, puesto, todo eso a nivel jerárquico. Tienes el presbiteriano. El presbiteriano es el tipo de gobierno que típicamente le llaman, es la iglesia gobernada o liderada por pastores, ¿verdad? Usan el término anciano gobernante, es donde viene la línea de la iglesia presbiteriana, obviamente, la iglesia reformada, es de donde viene ese tipo de gobierno, ¿verdad? El involucramiento a nivel congregacional es más pasivo y típicamente este tipo de gobierno, y otra vez hay variaciones de ello, es el tipo de gobierno donde la iglesia participa simplemente para afirmar la recomendación pastoral. Pero la decisión, inclusive en este tipo de gobierno, bueno, déjenme regresar, en el episcopal o de la iglesia católica, típicamente no hay sistema de búsqueda de pastor, porque la jerarquía lo pone, lo posiciona, o lo mueve o lo quita. Típicamente, el comité de búsqueda de pastor muchas de las veces es el cuerpo pastoral. Entonces el cuerpo pastoral, o en este caso, estoy usando la palabra pastor, anciano gobernante, obispo, son el tipo de personas que escogen el siguiente pastor. O otro
pastor si es en otra posición, porque practican mucho la pluralidad pastoral. Y tenemos el congregacional, que muchas de las iglesias en las que participamos, la mayoría esta noche, bautistas, es el tipo de sistema en el cual entramos en esta cuestión de consenso, llamamos esto, consenso, mayoría de votos, todo ese tipo de cosas. El punto aquí es que en tiempos transitorios, si yo soy el pastor de la iglesia y estoy pensando en establecer los sistemas para mi transición dentro de 20 años, cuando el Señor me llame, ¿sí?, tengo que recordar a la iglesia cuál es nuestro sistema y por qué es que funcionamos de esta manera. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude. Ok, rápidamente determinar el propósito y misión del comité. Déjenme hablar un poquito acerca de esto y después de esto, Rosita, te entrego el micrófono si es que hay comentarios o preguntas. Escuchen lo que voy a decir, porque estamos hablando acerca de determinar o de redescubrir cuál es el propósito y misión del comité. Lo que estamos haciendo al principio a nivel iglesia es reintroducir sistemas, propósito, misión, visión de la iglesia. Y basado en esa sombrilla grande de la misión y visión de la iglesia, es que ahora hacemos o traemos a una conversación más pequeña a nivel de comité de búsqueda de pastor. Por favor, escuchen lo que estoy diciendo. La misión y la visión del comité de búsqueda de pastor debe ser una extensión de la misión y de la visión de la iglesia. Pues una vez más, la misión y la razón por la cual existe el comité de búsqueda de pastor y cómo es que esa razón la encarna, la procesa, la expresa, cómo es que va a tomar decisiones. Ese comité tiene que ser una extensión de la iglesia. Inclusive, escuchen lo que voy a decir. Una de las recomendaciones, si ustedes me invitaran a trabajar, si ustedes fueran el comité de púlpito y me invitaran a trabajar con ustedes, unas cosas que yo recomendaría, basado en lo que está aquí en la pantalla, que es la misión y que es la visión del comité de púlpito, conectado con la misión y visión de la iglesia, yo les voy a recomendar que antes de movernos hacia adelante, ya el comité está formándose, es de que una de las labores que tenemos como comité es saber nuestra misión y nuestra visión. ¿Por qué? Porque nuestra misión y visión como comité va a ayudar a que descubramos o determinemos el perfil de la posición pastoral. Entonces, la iglesia en este momento, en el 2025, la iglesia después de la pandemia, la iglesia después de una división, la iglesia, y ustedes pueden dar cualquier descripción de dónde está la iglesia de ustedes ahorita. Si está buscando pastor o el pastor está buscando sucesor, esa posición pastoral necesita ser definida, presentada, deletreada y decir, este es el perfil de la persona que necesitamos después de 50 años de ministerio de la iglesia. O estoy pensando en la primera de Monterrey que acaba de celebrar, que 165, no recuerdo, hermana Villegas no está aquí, Lupita, pero estamos hablando en otras palabras, es obvio que cada iglesia está en una condición rural, en una condición donde a lo mejor está en la capital del estado. Me explico, la iglesia tiene sus peculiaridades. Entonces, parte del trabajo de este comité es tratar de definir, de conocer cuál es el perfil. ¿Qué es lo que creemos como comité basado en la misión y basado en la visión de la iglesia y del comité? ¿Qué es lo que creemos o entendemos como comité que la iglesia necesita? Acá en Estados Unidos, por ejemplo, nada más un ejemplo rapidito, pero el ejemplo que voy a usar yo creo que se aplica por todos lados porque tenemos una movilización de gente globalmente hablando en cuestión de gente moviéndose de país a país, inmigrando de un lugar a otro. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, entre la iglesia hispana, una de las preguntas, y esta conversación yo la tengo por lo menos 2 veces al mes con pastores a través de todo el estado de Texas, donde es la necesidad de implementar un culto en inglés para poder alcanzar o ministrar a los hispanos que son segunda generación o tercera generación. O sea, que son los hijos o los nietos de los que llegaron originalmente a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque probablemente ya van a ser personas, esa generación va a hablar más inglés que español. Y si la iglesia solamente todo es en español, potencialmente esa generación la vas a perder. Entonces la pregunta es, en la búsqueda de pastor, ¿el perfil necesitamos un pastor que domine los 2 idiomas? ¿O qué si entonces, si vamos a continuar o tener un pastor que solamente hable español, necesitamos un copastor
Todo eso, siento que el comité de púlpito tiene parte de su labor para llevar a cabo esto, o en este caso del pastor, para transferir a la siguiente generación. Parte de este llamado que tenemos en determinar propósito y misión del comité es que ahora el comité necesita su propia visión y su propia misión por escrito. Una vez más, el comité, como extensión de la misión y visión de la iglesia, necesita por escrito esto articulado. ¿Para qué existo y cuál es el propósito o cómo es que ejercemos esto? Sin ello, sin misión y visión por escrito, comunicada, elaborada, lo que va a suceder a nivel comité es que no va a haber, ¿qué cosa? Dirección y no va a haber organización. Y otra vez, esto no suena nada espiritual, pero esta es la realidad. Es necesario. Ese es el punto. Así como hablamos de que los sistemas son inevitables y no sistema es sistema, esto es lo mismo. No dirección, realmente es dirección, simplemente que no es buena la dirección porque nadie sabe o cada quien hace lo que le parece. Entonces no podemos funcionar de esa manera. Esto va a sentar las bases para que el comité de búsqueda de pastor funcione sanamente. Esto va a iniciar o va a crear otra vez misión y visión, sí, y que esté conectado con la misión y visión a nivel iglesia. Es una extensión de la misión y visión de la iglesia. La misión de la iglesia, eso es por definición, si están tomando nota. La misión de la iglesia o de una institución o de un comité de búsqueda de pastor es articular, estás escribiendo la razón por la cual existe ese comité o esa institución. ¿Por qué existe la iglesia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué estamos aquí? Y aquí es donde describimos la pasión y cómo lleva a cabo esa pasión o ese llamamiento que tiene. Eso sería la misión de la iglesia o la misión de una institución o de un comité. La razón por la cual existe y en este caso, cuál es su pasión y cómo lo lleva a cabo. La visión de la iglesia, esa fue la misión. La visión sería esta: escribir o articular la meta a largo plazo en un solo enunciado. No tiene que ser un ensayo, no tiene que ser algo largo, extenso, pero en este caso poder articular en un enunciado los resultados que deseas ver como producto de la misión. Entonces, si en este caso la misión de la iglesia es hacer discípulos, simplemente lo voy a poner como ejemplo, ¿verdad? La misión, la razón por la cual existimos para glorificar a Dios a través de la salvación de otros con el propósito de que crezcamos en similitud a Cristo. Estoy creando algo así nada más ahorita, ¿verdad? Glorificamos a Dios a través de la redención del mundo para caminar en similitud a Cristo. Esa sería la misión de la iglesia, pero ahora tenemos que ver cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo le hacemos para que Dios sea glorificado? ¿Y cómo nos damos cuenta cuando una persona es salva? ¿Y cómo sabemos o cómo evaluamos cuando una persona está caminando en similitud a Cristo? Esa sería la visión de la iglesia. El comité necesita tener eso definido. Recluta miembros para el comité que tengan compatibilidad ¿con qué? Con la misión y con la visión no solamente del comité de búsqueda, pero en este caso de la iglesia, en este caso de la organización total. Una vez más, reclutar miembros. Estamos buscando candidatos, buscamos aquellas personas que tienen o que han expresado, que han sabido articular la cuestión de compatibilidad en lo que la misión, en lo que la iglesia cree, cuál es su pasión, cuál es su llamado y cómo es que lo ha encarnado, cómo lo articula. Ahora, aquí es donde hago mi comercial y Rosita, te voy a dar el micrófono. ¿Cómo poder identificar ese tipo de personas dentro de la iglesia? ¿Cómo saber quién tiene compatibilidad o es compatible con la misión y la visión de la iglesia? Bueno, otra vez, yo voy a argumentar que primero la iglesia tiene que conocer su misión y su visión. Entonces, la recomendación que yo hice la semana pasada cuando hablé acerca de la predicación, en mi estrategia como pastor, es que cada enero yo trataba de hacer ese informe de gobierno donde trazaba, donde reintroducía en 4 sermones una serie de la doctrina de eclesiología o de la iglesia. ¿Qué es la iglesia y para qué existe? Obvio que en el caso pastoral, cuando estás pastoreando una iglesia, tienes la bendición y la responsabilidad y privilegio de tomar esos principios bíblicos que son transferibles, pero ahora contextualizarlos en la vida de la iglesia que pastoreas. Entonces, cada enero yo tomaba esos principios bíblicos de misión, de visión. Esto es lo que la iglesia es y esto es lo que la iglesia hace. Y en nuestro contexto,
donde estamos ahorita, esto es lo que significa. Entonces, el sermón tenía ese flujo, ¿verdad? Donde hablas de lo que es, hablas de lo que hace, basado en lo que es, esto es lo que hace, y la contextualización de ello. ¿Qué es mi punto? Aquí está mi punto. Que si estamos hablando de un proceso de sucesión de una iglesia con pastor, yo voy a argumentar que parte de lo que estamos hablando, especialmente para descubrir quién tiene compatibilidad con misión y con visión de la iglesia, es que como pastor soy responsable, ahora que estoy planeando mi transición de salida, es de que la iglesia recuerde, sepa, articule y memorice y realmente se convierta en el ADN de esa misión y esa visión. Inclusive, como pastores, tenemos el privilegio de poder cristalizar esto. Eventualmente lo que enseñamos, eventualmente lo practicamos. Entonces, esa visión y misión se convierten como en las dos caras de una sola moneda y como pastores tenemos el privilegio de moldearlo, tenemos el privilegio de presentarlo, del privilegio de cultivarlo a través de años de servicio, de años de predicación. Y lo que estamos buscando hombres y mujeres que nos ayuden a identificar el liderazgo que sigue, otra vez, sucesión, búsqueda de pastor, que tengan compatibilidad en esto. Por favor, escúchenme. Porque la pregunta es, ¿qué significa todo esto? Bueno, esto es lo que yo creo que significa, o eso es lo que yo haría, estoy pastoreando una iglesia. Como pastor, voy a tratar de tener sistemas o procesos o perfiles para filtrar, para procesar a la gente. Entonces, he hablado de 3 por lo menos. El primero es el que yo hablaría, que tiene que ver con la membresía de la iglesia. Cuando una persona viene como visitante, cuando una persona viene simplemente conociendo la iglesia, ¿cuál es el proceso que tenemos como iglesia para llevarlo de su primera visita a la iglesia al proceso de que eventualmente la persona acepte a Cristo y empiece un proceso de discipulado? Que ese aceptar a Cristo es el preámbulo, aceptar y bautizarse, en mi opinión, para ser miembro de la iglesia. Entonces, simpatizante a miembro, ese es un proceso. Ahora que es miembro, el siguiente perfil para mí, para hablar de esta cuestión de lo que estoy hablando de compatibilidad, es que la persona siendo miembro, ¿cuál es el proceso para que sea líder en la iglesia? No solamente miembro, pero ahora líder. Una persona que colabora, una persona que usa sus dones espirituales, una persona que entendemos su personalidad, su perspectiva, sus inclinaciones, todo eso. Hay un proceso para ello en cuestión de liderazgo. El tercero, que se va reduciendo las posibilidades, es que hablamos de líderes que potencialmente son llamados al ministerio pastoral o vocacional o plantación de iglesia o cualquiera que sea el aspecto a nivel pastoral. Entonces ya el pastor moviliza líderes y los líderes movilizan la iglesia, pero son 3 diferentes perfiles. Esta es mi sugerencia. En el mundo ideal queremos un pastorado que tenga sus sistemas implementados, que el liderazgo de la iglesia crea en ellos, los practique, los predique, los enseñe y la iglesia los adopta. De tal manera que cuando se llegue el tiempo de buscar o de crear un comité de búsqueda de pastor, esos perfiles son los que nos permiten, los que usamos para filtrar, para procesar, decir, esa persona realmente ha caminado por esos perfiles, ha sido parte de la iglesia, porque no se conformó simplemente con asistir, sino que de asistencia eventualmente aceptó a Cristo, fue bautizado y se hizo miembro. Y su membresía fue reflejada en cómo empezó a crecer, a ser entrenado, discipulado a un punto de liderazgo donde ahora usa sus dones, donde ahora usa su llamado. Y eventualmente, dentro de ese grupo de líderes, Dios ha llamado a 2 personas para el ministerio pastoral. Entonces, me explico, entonces eso es lo que yo en un momento dado usaría como filtro para procesar quién tiene compatibilidad con visión y con misión de la iglesia. Si acaso encontraron algo de valor en el contenido de este video, queremos invitarte a que por favor lo compartas con alguien. El compartirlo no es solamente transferir cosas de valor, pero de alguna manera aquellas personas que reciban este video van a asociar precisamente el valor de este tipo de información con tu persona. Muchas gracias por compartir. La pregunta es, ¿qué tan grande o qué tan numeroso debe de ser el comité de búsqueda de pastor? La recomendación es que sea de 7 a 11 miembros y la recomendación no más de 11, y la recomendación es de que sean números nones, se dice, ¿verdad? ¿Números nones? ¿Así se dice? Números nones, que no sean números pares, porque en tomar decisiones obviamente necesitamos que alguien nos ayude a que no haya que no quede la cosa de que se empató 2 y 2 o 6 y 6.
Entonces, de 7 a 11 miembros es la recomendación. La otra cosa que se recomienda que no sea más de 11 es porque entre más personas se involucra, más difícil es tomar decisiones, ¿verdad? Espero que estemos conscientes de ello. No creo que tenga que explicar eso, pero esa es la realidad. ¿Quién debe de pertenecer al comité de búsqueda de pastor? Otra vez, estas personas que pertenezcan van a determinar, o hay que determinar, a quién consideran como pastor. Este grupo van a ser, ellos van a ser las personas claves para determinar quién va a ser el próximo pastor. Al final la iglesia va a votar probablemente, la iglesia tiene que aprobarlo, pero ellos son los que están al frente del proceso, el cual ese pastor va a moldear la dirección y el futuro de la iglesia. Una vez más, desde el concepto de nostalgia y visión, el comité de púlpito necesita, o de búsqueda de pastor, necesita saber identificar quién tiene ese ADN o la experiencia de poder navegar este tipo de cosas. Entonces, es extremadamente importante quién pertenece a ello. Aquí está una serie, esta va a ser una serie, es una lista de las, ¿cómo se dice esto? Las cualidades de aquellos que deben de pertenecer a este comité de búsqueda de pastor. La primera de ellas es aquellos que no tienen su propia agenda y desean lo mejor para la iglesia. El comité de púlpito necesita ser organizado, formado con personas que no traen agenda, que no traen, ¿cómo le llaman esto? Que no van a ser oportunistas y simplemente quieren la posición para asegurarse que las cosas se hacen como ellos quieren o como a ellos les gustan. Es el tipo de persona que va a estar dispuesto o dispuesta a ceder sus preferencias personales por la visión y la misión que la iglesia necesita. Entonces, desea la mejoría de la iglesia, no solamente lo que es cómodo o conveniente para mí. La implicación de ello es que no necesitas representación de cada grupo de la iglesia, es lo que expliqué hace un momento, sino que busquemos personas que tengan o que sean compatibles con la misión y la visión de la iglesia. Esto implica que la persona tiene que ser madura espiritualmente hablando. Y voy a decirlo una vez más, ¿cómo evalúas madurez espiritual? Suena un poquito subjetivo, sería la palabra. ¿Cómo lo evalúas? Yo voy a argumentar que una posibilidad es a través de los perfiles de lo que mencioné, ¿verdad? Porque si vas a poner en este comité a alguien que es recién convertido o que es nuevo en la iglesia o simplemente porque es una persona muy capaz pero no ha dado evidencia de crecimiento espiritual, te vas a meter en problemas probablemente. Alguien que representa al tipo de gente que necesitas alcanzar. Alguien que puede entender, otra vez, lo que quieres alcanzar o la meta. Compatibilidad con la visión y misión de la iglesia. ¿Cómo sabemos si la persona tiene compatibilidad con misión y visión de la iglesia? Otra vez, es la persona que va a estar de acuerdo doctrinalmente y va a ponerlo en práctica. Entonces son personas que saben y que hacen esto. Número 2, van a ser aquellos que están disponibles y comprometidos con el comité y con su proceso. Porque otra vez, no es nada más de que lo posicionas para que tenga influencia, participe en decisiones, sino que ese es un proceso largo, es un proceso arduo, es un proceso que requiere reunión semanal, quincenalmente y tiene que estar comprometido a ello. En otras palabras, si la persona quiere la posición, si quiere la influencia, quiere la oportunidad de tomar decisiones, pero no asiste, siempre falta, siempre llega tarde, ¿me explico? No es una persona comprometida. Y yo pienso que todo eso tiene que estar delineado al principio porque si no está comprometida, definitivamente no es bueno. E inclusive, y esas son las cosas que les voy a mandar por correo electrónico y por eso necesitan registrarse en la clase, hay un pacto que debe de tener, pacto o contrato, los miembros del comité, que deben de firmar, literalmente firmar, porque son estipulaciones y parte de ellas es la cuestión de que tienen que participar. Si eres parte del comité tienes que asistir, no puedes hacerlo de una manera remota o de que voy cada 3 semanas, no. Entonces hay que tener algo por escrito que dice esas son las responsabilidades, eso es lo que requiere ser parte del comité. Tiene que haber prioridad en la persona al comité por un periodo de tiempo. Tiene que ver esta experiencia como algo prioritario, no accidental, no casual, no a ver si se puede, pero es un periodo de tiempo solamente, porque les dije al principio, este comité se deshace cuando el pastor es llamado o es traído, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con compromiso. Número 3, son aquellos, ¿quién califica? Aquellos que viven la misión y la visión de la iglesia. No solamente es aquella persona que sabe, pero es una persona que hace. E inclusive, rápidamente un comercial, rápidamente ahorita.
Me enteré de una iglesia que está pasando por situaciones bastante difíciles y yo esto que estoy por decir lo he vivido, ¿ok? Y esto es una realidad y no sé si voy a dar testimonio de algunos de los que estamos conectados, pero es el tipo de persona o tipo de miembro y muchas veces líderes de la iglesia que en un momento dado se molestan con el pastor y es la clásica que solo vienen a la escuela dominical pero no vienen al culto. ¿Han visto esos casos donde solamente vienen a la escuela dominical y no vienen al culto? O sea, están manifestando su inconformidad. Es el tipo de situación donde tienen un ministerio los martes en la mañana, se reúnen para un grupo de no sé qué, de estudio, lo que sea, y literalmente tienen su ministerio y se dicen ser parte de la iglesia, pero no conviven con nadie, no vienen a los cultos. Entonces, lo que queremos literalmente es alguien que tenga la trayectoria a través de perfiles, ¿verdad? Para que crean, practiquen la misión y la visión de la iglesia. Son aquellos que, ¿quién pertenece? Aquellos que tienen compatibilidad con la cultura de la iglesia y el liderazgo de la iglesia, el ADN de la iglesia. Por eso inclusive muchos en cuestión de membresía de la iglesia, primer perfil, visitante a miembro, típicamente para la membresía muchos dicen que la persona tiene que haber asistido o tuvo que haber asistido para ser considerado como miembro o tomar la clase de membresía mínimo de 3 a 6 meses. No puede aplicar el primer domingo. Entonces, inclusive, y este es otro tema para otra conversación, la cuestión de bautismos expresos, donde bautizas a la gente rápidamente, otra vez son temas controversiales, yo en lo personal no lo recomiendo, pero en este caso tiene que demostrar que tiene compatibilidad con la cultura de la iglesia y el liderazgo. Una de las maneras de saber si tienes compatibilidad con el liderazgo es si la persona está dispuesta a someterse al liderazgo de la iglesia. Entonces, potencialmente es importante. ¿Qué implica ello? Que esta persona, otra vez, tenga el carácter, su esencia, quién es, y sea discípulo o haya sido discipulado, ¿sí? Un discípulo digno de representar a la iglesia. ¿Qué es el punto? Por favor, escúchenme, porque este es un tema que podemos hablarlo el resto de la noche. Y otra vez, aquí estoy ventilando tal vez frustraciones pastorales, lejos estoy de hablar de la paja del hermano e ignorar la viga propia, porque como pastores somos llamados o posicionados en una responsabilidad un poco más alta. Pero aquí está mi punto. Es el tipo de situación que tenemos personas dentro de la iglesia, líderes, que han sido empoderados para gobernar la iglesia, hablando de diaconado, de concilios, que literalmente viven en pleito en la iglesia, viven no asistiendo a la iglesia o a los cultos de la iglesia. Entonces son personas que tienen posiciones de liderazgo, irónicamente, pero entonces actúan como si fueran o funcionan como si fueran la junta directiva a quien el pastor tiene que darle cuentas, pero nunca sirven, no evangelizan, no. ¿Saben de qué estoy hablando? Yo sé que saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el punto aquí? De que tiene que ser una persona que su carácter, cómo vive y representante de la iglesia, no representante de su agenda. ¿Quién pertenece a este comité? Aquellos que poseen habilidades que complementan las necesidades de la iglesia. Entonces, cuando tú tienes compatibilidad con la visión y misión de la iglesia, conoces las necesidades de la iglesia. Entonces, tus habilidades ayudan a suplir las necesidades de la iglesia. No puedes empoderar a alguien a que sirva en este tipo de, otra vez, de ministerios extremadamente importantes si la persona ni siquiera conoce las necesidades de la iglesia, porque no conoce la iglesia, porque ha decidido no ser parte de la iglesia. Entonces, es el tipo de persona que entiende las necesidades de la comunidad y sabe cómo suplirlas a través de la iglesia. Es la persona que sabe lo que la iglesia necesita. Por eso dije al principio o hace un momento que parte del trabajo del comité de búsqueda de pastor es crear el perfil de la posición pastoral. Una vez más, crear el perfil de la posición pastoral. Antes de que lleguen los resúmenes, los currículos vitales, ¿sí? Que son importantes. Esos son los perfiles pastoral de cada individuo que aplica. Pero yo necesito como comité tener el perfil de lo que yo creo que necesitamos como iglesia para que ahora conforme van llegando los empezamos a comparar. ¿Me explico? ¿Quién necesita ser parte de este ministerio? Son aquellos que no demuestran ansiedad, que no se desesperan, que son pacientes. El punto es que sean vidas cristocéntricas porque esa es una labor que va a requerir paciencia, que no se impaciente la persona y simplemente diga, ahí está, vámonos, tráetelo. ¿Quién pertenece? Son aquellos que apoyan, pero pueden pensar por sí mismo. Apoyan la decisión, pero piensan por sí mismo y saben balancearlo. En otras palabras,
Es el tipo de persona que piensa de una manera colectiva y busca el bien de la iglesia, pero tiene la habilidad de pensar por sí mismo también. Lo que no quieres son los extremos. Lo que no quieres es la persona que a todo le dice que sí y no quiere que nadie se enoje, quiere ser monedita de oro y no tiene carácter la persona. O la otra es lo opuesto, que es el tipo de persona que trae agenda, es su carácter y nunca va a ser flexible. Entonces, tiene que tener la habilidad de hacer las dos cosas y tiene que saber balancear esto. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos individuos que sepan lo que es la lealtad a la misión y visión de la iglesia, lealtad a la misión y visión del comité de púlpito, el tipo de personas que sirvan en ese consejo y apoyo pastoral, y aquellos que no se consideran supervisores del pastor. Porque otra vez, la pregunta es, ¿a quién le rinde cuentas el pastor? Esa es la pregunta. Y muchas de las veces, ya sean diáconos, ya sea un concilio, o ya sea simplemente una persona que se cree el patrón de la situación, son personas que actúan y van a minimizar o van a abusar o van a hacer bully al pastor, ¿verdad? O al liderazgo. Potencialmente puede ser a la inversa. Puede ser el pastor haciendo bully. Inclusive hay un libro que he recomendado que se llama así, El púlpito bully. Y es el abuso espiritual de muchos pastores que trágicamente sucede. Es una conversación de doble sentido, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que considerar porque, hermanos, escuchen lo que estoy por decir. Trágicamente muchas iglesias han perdido sus pastores precisamente por este tipo de sistemas donde es el tipo de situación donde el pastor es tratado como que si los patrones del pastor son los diáconos, o es el concilio de la iglesia, o es toda la iglesia. Entonces, o sea, es imposible servir de esa manera, ¿verdad? No va a funcionar esto. Ok, es el tipo de persona que la visión de la iglesia por encima de preferencias personales. ¿Qué evidencias tiene el individuo donde la visión de la iglesia es más importante que las preferencias de él? Son aquellos que saben planear para la sucesión. Hemos hablado de esto ya, ¿verdad? La sucesión. ¿Qué implica ello? Que en la vida hay tres cosas que son ciertas en esta vida. Tres cosas por seguro que van a suceder en la vida de toda iglesia. Número 1, hay que pagar impuestos. Número 2, todos vamos al sepulcro. Y número 3, todo pastor sale de la iglesia. Por lo tanto, el comité de búsqueda de pastor tiene la oportunidad de introducir o reintroducir esta conversación. El pastor que está en la iglesia, ¿sí? Sea que está plantando la iglesia o sea que es una iglesia establecida, tiene la oportunidad de hablar de esto. ¿Por qué? Porque todo pastor eventualmente va a salir. Es el punto. Todos salimos, ¿verdad? Son aquellos que no controlan la iglesia. Otra vez, que no se creen supervisores del pastor, ¿sí? Que queremos a alguien que sea colaborador con el pastor en lugar de que trate de ser controlador del pastor, ¿verdad? Que controle la situación. Supervisar para que el cuerpo pastoral ejecute la visión y misión de la iglesia. Entonces, creemos en tener un sistema en el cual el pastor o los pastores den cuenta, pero dan cuenta a personas que su función es simplemente que la visión, no palabras, es el tipo de sistema donde el pastor da cuentas a este grupo de personas, o los pastores dan cuentas, pero dan cuentas simplemente para que el pastor pueda ejercer su autoridad. No es el tipo de personas que controlan al pastor. Es el tipo de personas que empoderan al pastor protegiéndolo de sí mismo. Y es el caso que acabas de mencionar, Pastor Caballero. Porque yo voy a argumentar que el problema no fue el joven que tenía esta situación de carácter, de inmoralidad. Que sí es el problema, sí es un problema, pero ese no fue el problema. El problema es que el pastor de esa iglesia no, otra vez, estoy hablando sin saber, estoy asumiendo, no tiene un sistema al cual rinda cuentas él y que él pueda decir abiertamente, tengo esta situación en la iglesia, en el liderazgo, en el diaconado, en el grupo de alabanza y necesito que me ayuden cómo la navegamos esta situación. Da la impresión que este pastor tomó decisiones solo. Eso es hasta cierta manera un sistema no bíblico y no saludable. Son aquellos, ¿quién pertenece? Son aquellos con experiencia en liderazgo. Son aquellas personas que, otra vez, tienen la habilidad de redimir lo secular. Aquí es donde la persona potencialmente es un director de una escuela, de una empresa y tiene habilidades, ¿verdad? Pero no es la razón principal. Eso ayuda a que pertenezcan. Son aquellos que saben jugar con otros. Son aquellos que juegan en equipo, que saben trabajar con otros. ¿Por qué? Porque lo último que deseas es un comité de búsqueda de pastor dividido, que vivan en pleito. Entonces, si la persona ha vivido en pleito anteriormente, y otra vez, por favor, escúcheme, ¿cómo distingues ese tipo de personas? ¿Cómo sabes si la persona sabe
Colaborar con otros, ¿cómo lo sabes? A través de los perfiles. Si la persona estuvo dispuesta a pasar de ser visitante a ser miembro. En otras palabras, le vas a poner expectativas a la persona donde le va a costar, tiene que invertir para realmente ser partícipe de ello. Y eso va a demostrar que sabe colaborar con otros. El hecho de que tenga el espíritu vocal, y puse vocal, pero es el tipo de persona que siempre tiene una opinión, ¿verdad? Y que potencialmente tiene mucho conocimiento, pero usa su conocimiento para crucificar al hermano. Es el tipo de persona que usa su autoridad para abusar a otros o hacer bullies a otros. Entonces, no implica que debe ser empoderado en o con liderazgo. En este caso, es la persona que sabe escuchar, colaborar y comunicar con otros y lo hace para otros. Una vez más, el miembro ideal de este grupo de líderes o de personas o de comité de búsqueda de pastor tiene que tener la habilidad de escuchar, tiene que tener la habilidad de colaborar y tiene que tener la habilidad de comunicar. Y lo hace con otros, que son los miembros del comité, y lo hace para otros porque hay que comunicar con los líderes, con los pastores, con el concilio y con la iglesia. Entonces, esta persona tiene que tener la habilidad de hacer esto. Es la persona que tiene que tener o ejercer lealtad en tiempos de desacuerdos. Esto es importante. Como comité vamos a tener desacuerdos, pero el desacuerdo no significa que estamos divididos. Entonces, aun cuando no estoy de acuerdo con lo que se dijo, ¿verdad? Pero estoy dispuesto a ceder por la unidad del grupo, del ministerio o del comité y la unidad de la iglesia. Esto, a lo que estoy llamando es esto. Lo que no queremos, y otra vez, por favor, escúchenme, es obvio que no estamos hablando de doctrina, ¿verdad? No podemos negociar la doctrina. La palabra de Dios no la podemos, pero estamos hablando de metodologías. Estamos hablando de que si el perfil que creemos que es el perfil pastoral de nuestra iglesia, necesitamos un pastor. Estoy haciendo un ejemplo. Necesitamos un pastor que tenga mínimo 7 años de experiencia liderando una iglesia. Es lo que acordamos al principio de la conversación. Parte de los requisitos, el pastor tiene que tener. No palabras, no podemos llamar o no calificaría un joven o un pastor novato. Alguien recién salido del seminario que nunca ha pastoreado. Ha estado involucrado en ministerio, pero nunca ha pastoreado una iglesia. Él no califica. Es lo que diríamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué si en la conversación tenemos un candidato que no tiene 7, tiene 5 años de experiencia ministerial? Entonces, potencialmente estoy dispuesto, yo voy a decir, no estoy de acuerdo que tenga 5 porque dijimos que son 7, pero estoy dispuesto a ceder por 2 años de diferencia, voy a ceder por la unidad del grupo. Y en este caso, a diferencia de que si esos 2 años se convierten en división, se convierte donde la persona se enoja y simplemente dice, agarra sus canicas y se va a su casa y no quiere saber nada de esto. No podemos hacer eso. Logros y experiencia de liderazgo, tiene que tener aptitud, sabiduría y tiene que tener carácter la persona. Ok, espero que eso tenga sentido. Rápidamente, déjenme moverme a lo que sigue porque ya esto es lo último. Aquí vamos a terminar. Tenemos que asignar y tenemos que delegar. Parte del trabajo de este comité de púlpito es asignar, en la formación de él, asignar y delegar posiciones y responsabilidades dentro del grupo o dentro del comité. Una vez más, hay que asignar, hay que delegar posiciones. Hermanos, por favor, escúchenme. Esto que está en la pantalla típicamente está delineado en la Constitución de la Iglesia. Por eso es que iniciamos la conversación hablando acerca de cómo es que la Iglesia toma decisiones. ¿Recuerdan que hablamos de esto? Entonces, la invitación, y la hermana María habló de esto, el hermano Roy Soto ha hablado de esto, es la cuestión de que esto lo hablemos antes de que lo necesitemos. Eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces, si podemos poner en papel, asigna, delega las posiciones y las responsabilidades dentro del comité. Cada miembro debe de saber su asignatura, su papel, su responsabilidad, la cual está basado ¿en qué? Está basado en la visión y la misión del comité. Voy a decirlo una vez más, usando el ejemplo de los cuadros o de los rectángulos que puse al principio, ¿verdad? En la cuestión de que el más grande, el bloque más grande, es la visión y la misión de la iglesia. Típicamente la gran comisión es ir por todo el mundo y literalmente evangelizar y discipular. Entonces, ese bloque es la base, es el fundamento, es lo no negociable y de ahí emana los programas, cómo es que evangelizamos, cómo es que discipulamos, ¿verdad? Escuela dominical, grupos pequeños, club de niños, campaña evangelística, lo que hagamos, estamos cristalizando esa misión o esa visión y eventualmente la estructura. Entonces, cuando hablamos acerca de que cada miembro debe de saber su asignatura basado en la visión y misión de, otra vez, ese bloque de abajo,
Eso es lo que determina qué es lo que hace cada miembro. Y otra vez, eso es de suma importancia. Uno de los miembros o el miembro más importante del comité, ya sea que sean 7 o sean 11, dependiendo cuántos son, es el presidente del comité. Tiene que haber una persona la cual le caracterice, es el líder del comité, el cual tiene que ser de un liderazgo fuerte y tiene que ser un buen colaborador. Tiene que tener la habilidad de conectar a otros y trabajar con otros y ser la persona que influye en todo esto. Un paréntesis rápidamente, véame tantito, esto es importantísimo lo que estoy por decir. Y esto va a salirse un poquito del tema, pero creo que está conectado al tema y creo que es extremadamente importante. Por favor, escúcheme. Porque hemos estado hablando de la iglesia establecida, ¿verdad? No solamente la iglesia que ha perdido pastor y está buscando pastor, pero la iglesia, vamos a adelantar la película y ya llamaron al pastor y yo vengo a ser el nuevo pastor de la iglesia. Escuchen lo que voy a decir. Y esto está basado en lo que está en la pantalla. Del presidente del comité, alguien que tiene un liderazgo fuerte, alguien que es colaborador. En toda iglesia, siempre, no importa el tamaño de la iglesia, no importa la edad de la iglesia, toda iglesia tiene a un líder. Toda iglesia tiene una persona que es el influyente, el que tiene el peso ahí, a veces es una familia, a veces son dos líderes, pero aquí está mi punto. Todo pastor que llega a una iglesia establecida, yo voy a argumentar que su labor principal es influir a los que influyen. Esa es la labor principal. Y estoy mencionando esto porque otra vez, es como todo. Eso no implica que soy monedita de oro para ellos o para él, para esa persona, para esa familia, y no implica que voy a negociar doctrina. Típicamente los problemas de las iglesias, típicamente no son doctrinales, típicamente son ¿cómo se dice? Combaten en que luchan personalidades, preferencias personales. Otra vez, el pastor no supo balancear la nostalgia con la visión. ¿Me explico? Entonces, mi punto es simplemente que en la búsqueda de pastor, hablando del comité que está buscando, el comité tiene que hacer una tarea minuciosa en indagar el historial pastoral del individuo y estudiar casos donde él tuvo que navegar situaciones de conflicto. Entonces, si estoy entrevistando a un pastor, yo le quiero preguntar, háblame de tu pastorado, por lo menos los últimos 2 pastorados, 1 o 2, y háblame de los casos más difíciles que viviste en la iglesia. Platícame. Ahora quiero que me platiques cómo los navegaste. Ahora, eso es importante porque no quiero que me digas lo que piensas de lo que sucedió, porque es obvio que tú tienes tu opinión como pastor, ¿verdad? Tú me vas a decir lo que piensas y vas a culpar a la hermana o al diácono, ¿no? Eso es subjetivo hasta cierta manera, porque si yo traigo a la otra persona, él me va a dar la parte de su historia, ¿verdad? No. Aquí nada más quiero que me digas lo factible, qué sucedió y dime cómo lo navegaste. ¿Por qué? Porque estamos tratando como comité, tratando de buscar a la persona que tiene experiencia, iglesia establecida, de saber balancear nostalgia y ¿qué cosa? Y visión. Entonces, ahí es donde yo voy a decirlo una vez más. Todo pastor que llega a una iglesia establecida, su trabajo es influir, es pastorear a través de los que son influyentes en la iglesia. A menos que haya inmoralidad, a menos que haya alguien que se descalifica, bíblicamente hablando, es otra conversación completamente diferente. Entre paréntesis, si ese es el caso, la conversación que acabo de hacer o las preguntas que le hice al pastor con respecto a cómo navegó conflicto, se las haría yo al comité. Y le diría al comité, si yo soy la persona entrevistada, le diría al comité, háblenme de la situación más difícil que vivieron en el último pastorado y cómo la navegaron. Entonces, en este caso, hablando de los del liderazgo de la iglesia, yo preguntaría abiertamente, ¿tienes algún liderazgo? ¿Tienes algún líder que está viviendo de una manera que lo descalifica del liderazgo y la iglesia no ha hecho nada? Todo eso hay que hablarlo y de alguna manera buscar alguna manera de poder navegar eso. ¿Tiene sentido esto, hermanos? Espero que esto ayude en lo que estamos hablando. Ok, alguien que tiene que ser, este presidente tiene que ser respetado, tiene que tener la habilidad administrativa, son recomendaciones con respecto a ello. Para el resto del equipo, aquí están algunas asignaciones para el resto del equipo que necesitamos otra vez entablar y poner por escrito en responsabilidades. Alguien tiene que coordinar las reuniones, horarios, agendas, las minutas, distribución de notas de reunión. Alguien tiene que tener la habilidad de hacer esto. Cuando nos reunimos como comité hay que documentar todo lo que estamos hablando y diciendo. Tiene que ser alguien tiene que ser
Otra vez, otra persona, alguien que tenga la habilidad de comunicar para compartir con el liderazgo y con la iglesia en general. Hay que reportar a la iglesia. No podemos mantener a la iglesia en la oscuridad, en lo secreto. Tiene que saber la iglesia, ¿verdad? Hay parámetros de lo que deben de saber, no pueden saber todo. Y ahorita voy a hablar de eso un poquito por la cuestión de la confidencialidad en ese aspecto. Necesitamos un coordinador de oración dentro del comité. Somos 7, somos 11 los miembros. Alguien tiene que coordinar periodos de oración. Parte de ello es de que esa coordinación no solamente es a nivel de comité de búsqueda de pastor, pero yo argumentaría alguien que coordine a nivel de liderazgo de la iglesia, donde diga, hey, cada 2 meses nos reunimos a orar por el proceso de búsqueda de pastor, y potencialmente a nivel iglesia. Cada 3 meses una reunión de oración donde exclusivamente es para orar por el comité de búsqueda y por lo que el Señor vaya a proveer en cuestión del pastorado. Necesitamos un coordinador de los que aplican y comunicación con ellos. En otras palabras, alguien tiene que ser responsable en el comité de recibir los currículums, los aplicantes, ¿verdad? Alguien tiene que coordinar eso. Alguien tiene que coordinar la investigación y reclutamiento hacia los posibles candidatos. Entonces, alguien tiene que, cuando un miembro, otro pastor, un líder denominacional dice, oye, te recomiendo a fulano de tal, potencialmente puede ser un candidato, alguien del comité tiene que ser responsable de hacer contacto con ellos e invitarlos si es que desean aplicar a la posición. Alguien tiene que coordinar la hospitalidad para los candidatos. Eventualmente hay que invitar a alguien a que venga, a que conozca la iglesia, conozca el liderazgo, la logística. Si viene de fuera, otra vez hay que pagarle por un hotel, hay que pagar por sus viáticos. Alguien tiene que coordinar esto. Pero nada más déjenme unos comentarios finales. Determinar cómo tomarán decisiones el comité. Extremadamente importante. Hablamos de esto a nivel de iglesia, cómo toma decisiones la iglesia, hablamos de sistemas de gobierno, todo eso. El comité necesita tener un sistema de cómo toma decisiones. 3 posibilidades, cómo toma decisiones un comité. El primero es unanimidad, el segundo es consenso y el tercero es mayoría de votos. Unanimidad, consenso y mayoría de votos. Explicando cada uno de ellos, en cuestión de unanimidad es el tipo de situación donde todos tienen que estar de acuerdo. Entonces, conforme operamos como comité para tomar decisiones, y otra vez, piensen en términos, cuando hablamos de tomar decisiones, en el área preliminar, esta es mi sugerencia, es que el comité al principio forme el perfil de la posición. ¿Está bien explicado eso? ¿Está bien dicho eso? Es el perfil de la posición. Independientemente de quién aplique, esto es lo que creemos que la iglesia necesita. Entonces, un ejemplo, va a haber la posibilidad dentro de ese perfil que decimos, necesitamos a alguien que tenga 7 años mínimo de experiencia pastoral y que en edad ande entre los 35 a los 52. Un ejemplo. Si el candidato tiene 70 años de edad, lo consideraremos, y trae 42 años de ministerio pastoral, pero tiene 70 años de edad. ¿Lo consideramos o no lo consideramos? Ok, es lo que estoy hablando con respecto al perfil, ¿verdad? Al perfil de la posición. Una de las maneras en que podemos crear ese perfil, y todo esto, hermanos, lo tengo en formas, es el encuestar a la iglesia. Encuestas a la iglesia, le das una encuesta a la iglesia y la encuesta tiene las preguntas que tienen que ver con este tipo de detalles. Entonces, como comité, tomas las encuestas y evalúas y creas un perfil basado en lo que la iglesia piensa que necesita. ¿Qué tipo de educación? ¿Cuántos años de experiencia? ¿Que estamos abiertos a la posibilidad de un pastor soltero? Porque tienes la situación donde a lo mejor enviudó o a lo mejor nunca se ha casado. ¿Tiene que estar casado el pastor? En fin, todas esas cosas están en la encuesta y eso te ayuda para sondear, para decir, ok, ¿cuáles son las posibilidades de esto? Entonces, en la cuestión de unanimidad, todos tienen que estar de acuerdo en la decisión que toman. En la cuestión de consenso es donde como comité aceptamos la decisión aún cuando no es mi preferencia. Entonces, no hay unanimidad, vuelvo a lo mismo, es la cuestión de que algunos dijeron, hey, son 7 años de experiencia, pero vamos a considerar a alguien de 5. Entonces, hay consenso en ello. La última mayoría de votos tiene que estar estipulado el porcentaje, si es que vamos a usar este sistema. Entonces, hay que determinar qué sistema vamos a usar. Este comité tiene que determinar cada cuándo, cada cuánto y cómo es que se comunicará este comité con los diáconos, con los ancianos gobernantes, con el concilio o en otras palabras, como hablamos del sistema de la iglesia y la iglesia se rige, tiene el sistema de gobierno congregacional, gobierno episcopal, gobierno presbiteral, cualquiera que sea el gobierno, ¿sí? La iglesia, el comité tiene que determinar cuándo, cuánto, qué tanta información van a dar y cómo es que lo van a hacer.
Entonces, eso es importante porque hay que mantener a la iglesia. Recuerden, estamos trabajando en coordinación con liderazgo, con diáconos, con la iglesia, ¿verdad? No actuamos autónomamente. Entonces, esas discipulaciones tienen que estar determinadas. Este comité tiene que estar alineado con los que toman decisiones en la iglesia. No podemos permitir que este comité o esta situación de búsqueda de pastor, y otra vez, puedo dar ejemplos, pero estoy pensando así nada más, rápidamente. ¿Qué haces como iglesia? ¿Qué haces como comité, por ejemplo? Cuando tienes una iglesia, cuando tienes dentro de la iglesia a uno de los diáconos o tal vez a uno de los líderes que siente el llamado y dice, yo quiero aplicar a la posición. Entonces estás hablando de un posible candidato dentro de la iglesia. ¿Qué si, por ejemplo, en el proceso la iglesia decidió, que va a formar ese comité de búsqueda de pastor, pero simultáneamente tiene un pastor interino? Entonces, tienes un pastor interino. La pregunta es, ¿cuánto se va a involucrar el pastor interino en el proceso de búsqueda de pastor? Porque hay casos donde el pastor interino no se involucra para nada. Todo lo que hace es lidiar con la iglesia, las cuestiones ministeriales de la iglesia, la predicación, pero completamente ajeno al proceso de búsqueda de pastor. Tienes situaciones donde el pastor interino, alguien, uno de los líderes, el de más influencia, el diácono que más peso tiene, que no es parte del comité, el diácono, como se lleva muy bien, o es primo o es pariente del interino, le dice, aplica la posición. Entonces, todo este tipo de cosas, regresamos a la cuestión de que cómo tomamos decisiones va a estar conectado como comité a las decisiones que tomamos o el proceso como iglesia. Los responsables por la dirección estratégica y la salud espiritual de la iglesia, ¿sí?, con respecto a las necesidades de la misma, la visión y futuro de la iglesia y el perfil de la posición pastoral. Esta es parte de la responsabilidad de este comité. Una responsabilidad muy, 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 muy importante. Parte de la responsabilidad es mantener informados al liderazgo pastoral o liderazgo de diáconos o liderazgo del concilio y a la iglesia. Hermanos, escuchen lo que voy a decir. Este componente de información es una de las cosas que más carecemos, batallamos. En fin, es una conversación que necesitamos hablarla y necesitamos mantener estos canales de comunicación abiertos. Crear un calendario para comunicar el proceso de búsqueda pastoral. Tenemos que calendarizar cuándo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Organizar cultos de oración para la búsqueda de pastor. Otra vez, eso es de suma importancia. Lo último es equipar y entrenar al comité. Necesitamos tener esto establecido antes de formar el comité. ¿Qué libros, qué artículos, qué podcasts, qué entrenamiento? Ojalá esos videos puedan servir para ello, de alguna manera ayudar a la iglesia a crear un poquito de conversación, dar un poquito de dirección en medio de ello. Hacer un retiro para el comité donde puedan al principio, tal vez un sábado, salir de la iglesia, irse a algún lugar y específicamente navegar todo esto que estamos describiendo. Confidencialidad, aquí está lo último, Rosita, este es lo último. En la confidencialidad tenemos un pacto por escrito, y se lo voy a hacer llegar este pacto por escrito, donde nos comprometemos. Esas son las estipulaciones de las cosas que vamos a mantener en confidencialidad en el proceso. ¿Por qué? Vuelvo a lo mismo, porque potencialmente un miembro del comité es la esposa de uno de los diáconos. Y es obvio que en el matrimonio nos platicamos todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto puedo platicarle a mi esposo o a mi esposa en ese aspecto? Entonces tenemos que estar conscientes cuáles son los parámetros de confidencialidad. ¿Por qué? Varias razones. Porque parte de esto es que hacemos un compromiso de la revelación del nombre de un candidato, el título, en otras palabras, si es el pastor de otra iglesia o si es maestro en un seminario o es misionero en otro lugar, información personal del candidato, no podemos revelarlo hasta que la persona sea llamada como pastor. Es cuando, mientras no podemos revelar absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque va a haber alguien que potencialmente en la iglesia va a decir, oye, ¿y quién aplicó? Oye, yo le dije a mi primo que aplicara, ¿ya aplicó mi primo? Escuchen la conversación donde empiezas a dar información o la posibilidad de que dicen, hey, a uno de los miembros del comité, hey, va a aplicar el pastor de no sé dónde, y te ves tentado como miembro del comité sabiendo que esta persona conoce al candidato, que el miembro del comité le pregunte a esta persona y le haga otra vez, empiece a indagar cosas personales del candidato. No puedes hacer eso, porque son conversaciones que tienen que mantenerse dentro solamente de ese comité. No podemos
permitir que se filtre información. Nunca contacten a las referencias que da el candidato en el resumen o en el currículum vital, o nunca hagan una investigación de la persona en su historial, ya sea financiero, algunas veces cuestiones legales, nada de eso hasta que tengan autorizado por escrito por el candidato. Hay una forma que les voy a hacer llegar otra vez, de la cual cuando se va cerrando el proceso y ya tienes una o dos personas que en lo personal, un comercial, en lo personal, mi recomendación es que consideren a un candidato a la vez. En otras palabras, supongamos que tienes 7 resumes, 9 resumes entraron. Y de los 9, haces una distinción como comité donde tienes aplicantes y tienes candidatos. Los 9 aplicaron y los consideramos como aplicantes. Pero en el proceso que tenemos, de acuerdo al tabulador de cómo evaluar quién califica, quién no califica, de los 9, 4 simplemente ni siquiera pasan a la segunda ronda, por razones obvias. Ahí es donde entra el proceso de cómo tomamos decisiones. Entonces, a esos 4 de los 9 se les manda una carta, otra vez, una carta ya establecida que dice: gracias por haber aplicado, pero sentimos que el Señor nos mueve en una dirección diferente. Bendiciones, que el Señor les guíe en su ministerio. Hasta ahí, es todo. Pero los que quedaron, los 5 que quedaron, empiezas ahora a moverte a la siguiente fase. Todo eso estoy mencionando porque eventualmente vamos a hacer el ejemplo de que esos 5 ya te están moviendo, donde quedaron 3 y de los 3 queda 1, o esos 3 los calificaste primera opción, segunda opción, tercera opción. Entonces, en este orden nos vamos a mover como comité. Vámonos al primero. Entonces, en el primero, sí, eventualmente le vas a mandar a ese primero, porque ya te comunicaste con él, ya le estás diciendo que lo estás considerando, le vas a mandar una forma donde él, por escrito, la va a firmar y va a autorizar que tú como comité contactes a las referencias. Porque las referencias que él provea, tú como comité determinas qué le vas a preguntar. Entonces, tiene que ser por escrito, no nada más puede ser una llamada por teléfono, porque esa referencia va a dar información del candidato que, otra vez, tiene que ser confidencial. Eventualmente se le va a pedir una investigación de su historial, otra vez, en diferentes aspectos, monetario, en fin, tú sabes, diferentes áreas que él tiene que autorizar. Entonces, no puedes hacer nada de esto a menos que la persona lo autorice. Lo que queremos hacer al final es esto, es ganarnos la confianza de cualquier persona con la que estemos dialogando o hablando de esto. ¿Me explico? Tenemos que ganarnos esa confianza. No podemos hacer cosas que simplemente, otra vez, por ignorancia o por lo que tú quieras. Por eso la persona el comité tiene que estar estructurado y tenemos que tener un proceso como navegamos esto. La gente correcta, lo que queremos en el comité es tener la gente correcta posicionada en los asientos correctos. La gente correcta en la posición correcta. Y si tenemos un equipo de 7 personas o de 11 personas, es obvio que tienes diferentes personalidades, características, temperamentos, experiencias, contextos, y todo eso tienes que saber navegarlo para que el equipo funcione como debe de funcionar en ese aspecto. Por eso hay que saber cuál es la persona que debe calificar o cuáles son las personas y cuáles son las tareas que deben de realizar. ¿Quiénes tienen esa habilidad administrativa, esa habilidad pastoral? ¿Quién es bueno para hacer ciertas áreas? Y todo eso tienes que, otra vez, desglosarlo, hablarlo, comunicarlo en todo esto. Cuando hablamos de una diferencia cultural entre la iglesia madre y la iglesia y la plantación o la misión, otra vez, es obvio que no estamos hablando de ejemplos específicos, pastor, pero aquí es donde regreso a la cuestión de estructuras, sistemas claros de cómo se llevan a cabo en este aspecto, porque por naturaleza hablar de una plantación, simplemente hablar de otra iglesia, va a haber cosas que van a ser diferentes de cualquier otra iglesia. El reto va a ser, este va a ser el reto para mí en ese aspecto, es que las iglesias o los pastores, ya sea el pastor de la iglesia, el pastor misionero, el liderazgo, sepan distinguir lo que es algo metodológico y lo que es algo doctrinal o teológico. Esa sería una de las cosas que si yo soy el pastor misionero, el plantador, y tú eres el pastor de la iglesia que me está mandando, y nos encontramos con esta diferencia, antes de hablar de la diferencia, yo les preguntaría a ti, a los diáconos, a la iglesia o con quien tengo que lidiar. Y otra vez regresamos a la cuestión de cómo tomar decisiones, ¿verdad? Porque
El problema muchas veces con este tipo de cosas, si no tienes los canales apropiados de cómo navegar diferencias, decisiones, en fin, esto se complica más. Pero asumiendo que tenemos el sistema apropiado y si la conversación es entre tú y yo como pastor, iglesia madre o enviadora, y en este caso el plantador, yo quiero que quede primeramente en claro que estemos de acuerdo en lo que es si la diferencia es metodológica o en este caso cultural, qué significa eso y si esa cultura está afectando teología o doctrina. Eso tiene que estar en claro, porque si no estamos de acuerdo en ello, es la clásica, y ustedes recuerdan o algunos lo están viviendo, en aquellos años cuando empezó la música contemporánea en la iglesia y las transiciones en la música, en el estilo de música de la iglesia, el problema no fue la implementación de batería, de guitarra eléctrica. El problema fue que no se explicó o no se dio a conocer la diferencia entre lo que es una metodología o preferencia o estilo musical y lo que es la doctrina. Lo que realmente implica, bíblicamente hablando, estos son los patrones como adora la iglesia. Entonces, cuando se armaban los problemas, se dividía la iglesia, trágicamente estaban hablando dos idiomas que literalmente nunca conectaron, porque unos estaban hablando de esto metodológicamente y otros estaban hablando de esto doctrinalmente. Y ahí es donde entramos en problemas. Entonces, para mí sería una de las cosas que intentamos aclarar en ese aspecto. Si el plantador está saliendo de la iglesia, es una extensión de la iglesia, yo voy a asumir que esta conversación ya se asienta, está asentada, porque aun cuando como plantador me estoy moviendo una área potencialmente virgen al evangelio, un área donde nadie había trabajado anteriormente y estoy descubriendo las diferencias culturales, Dios permita que venga yo de una iglesia donde la comunicación ha sido efectiva y la iglesia tiene la habilidad de navegar aguas nunca antes navegadas, que en este caso es donde vienen las diferencias culturales, y la iglesia tenga la infraestructura para empoderar al misionero a que pueda salir triunfante en cualquiera que sean esos retos. Entonces aquí es donde entramos en la cuestión, la frase, darnos el beneficio de la duda. ¿Sí se usa eso? ¿Está bien usado eso? Donde esas diferencias no las usamos como pretexto para acusar o crucificar al hermano, sino que asumimos lo mejor de él, hasta que él me compruebe que realmente está haciendo algo mal. Entonces no actúo defensivamente, actúo dándole el beneficio de la duda. Y Dios permita que tenga ese ADN para ello. No sé si eso responde a la pregunta, hermano, pero espero que ayude en ese aspecto. Porque uno de los distintivos, una de las cualidades de plantación de iglesia es de que mucho de lo que estamos hablando ahorita en el mundo ideal tiene que estar establecido, y la hermana María hizo referencia en cuestión de, otra vez, de constitución y toda esa cuestión, pero simultáneamente esta estructura, estos sistemas que pueden estar por escrito, que pueden ser establecidos a la misma vez, y esto que estoy por decir no solamente se aplica en la plantación, pero en la iglesia establecida, esto que son sistemas, que son política, que son gobierno de la iglesia, cómo tomamos decisiones, debe de ser la base para que la iglesia y el liderazgo sea creativo, para que la iglesia y el liderazgo sea empoderado, a diferencia de que lo usemos como la barrera o el tope para que pueda existir. ¿Por qué? Porque trágicamente muchos plantadores, y estoy hablando del contexto acá en Texas, no sé si eso se aplica en donde están ustedes en Latinoamérica, pero en Texas hubo un fenómeno, y hasta la fecha creo que existe, pero hubo un fenómeno algunos años atrás donde muchas plantaciones de iglesias fueron como producto de pastores frustrados con iglesias que no les permitían hacer y tener la flexibilidad de hacer cambios, y dijeron, no, que se quede la iglesia con su sistema, que se queden con su manera con su nostalgia, porque rechazan la visión. Y entonces se lanzaron a plantar, pero aquí está la cosa, se lanzaron a plantar teniendo como motor de arranque frustración, no tanto llamado, y estoy generalizando en ese aspecto, sin saber o sin reconocer que la plantación tiene sus propios retos. Y muchos pensaron que plantar una iglesia era libertad para poder hacer y meter la batería y meter todo ese tipo de cosas que querían hacer y que la iglesia establecida no te permitía hacer. Pero realmente toda plantación en los primeros 2 años va a ser iglesia establecida. Y vas a tener que lidiar otra vez con sistemas y todo eso. Entonces, ¿qué es el punto? De que
otra vez, o sea, tengamos cuidado de que el llamado, ya sea a una iglesia establecida o a una plantación, sea de Dios. Porque ese llamado o ese ministerio va a ser puesto a prueba. Y esto que estás mencionando de diferencias culturales, definitivamente es una de ellas. De que no tiremos la toalla, de que mantengamos el curso, ¿verdad? El compromiso que hicimos en ese aspecto. Toda la labor que hiciste como comité en indagar, el proceso y todo eso fue para llegar al punto de la recomendación. Esa es la razón, esa es la razón. Um, yo diría que no, yo diría que no debes de dar a conocer todos los detalles que sacaste y que conociste, porque otra vez mucho de esto es personal. Para el momento en el cual, y otra vez, aquí está el punto, hemos estado hablando de que la comunicación es básica y que como comité de púlpito tienes que trabajar directamente con el liderazgo de la iglesia. Entonces, esa comunicación es continua, está basada en confianza, está basada en individuos, como lo hemos dicho, que entienden en su madurez espiritual, que toman decisiones como equipo para el bien de la iglesia, basado en la visión y misión de la iglesia. Entonces hay un componente de confianza en ese aspecto. Mi respuesta es no. No debes de publicar a todos la situación. La otra cosa que potencialmente puedes hacer como comité en el proceso, y otra vez, esto es a criterio de cada quien. Este hermano William Vanderbloemen, que es el autor de este libro que estamos estudiando, que se llama Búsqueda, él a eso se dedica. Él es un consultante, se dice. Él es un consultante, él viene y evalúa iglesias y todo eso. Entonces, potencialmente en el proceso, como comité estás formando todo y tienes la información y todo eso, potencialmente puedes invitar a alguien de fuera en un contexto de confidencialidad, alguien con experiencia, algún líder denominacional, alguien que no tenga velo en el entierro, ¿verdad? Alguien que no va a mover la balanza y decir, no, él no, aquel sí. No, nada de eso, ¿sí? Y que pueda ayudarte tal vez a tener un tiempo. Inclusive, yo lo he visto a nivel de iglesias, cuando he visto iglesias, ya sea más grande o de más experiencia, o iglesias que recientemente atravesaron un proceso de transición y lo hicieron efectivamente, alguien de ahí puede servir como consultante en ese aspecto y usarlo para hacerle algunas preguntas sin meternos en detalles, porque otra vez la confidencialidad, ¿verdad? Hay cosas que son extremadamente confidenciales que no puedes decir simplemente en ese aspecto. Entonces, esa es mi recomendación. Ya cuando recomiendas a la persona, se supone que hice el trabajo, ya oraste, te sientes seguro en lo que estás haciendo, en la recomendación. Y yo como comité de púlpito, yo no voy ante la iglesia a hacer una recomendación de una posición pastoral, a menos que esa recomendación la filtre a través del proceso de liderazgo o de decisiones en la iglesia. Si es a través de diáconos, a través de un concilio, lo que sea, lo proceso en ese aspecto, sin revelar todo, ¿verdad? Es simplemente la comunicación, de tal manera que cuando es el domingo de anunciar, tu liderazgo, lo que no quieres es que el domingo la iglesia de liderazgo sepan por primera vez a quién estás recomendando. Eso no quieres hacer. Quieres un liderazgo que esté en la conversación constantemente. Los líderes de la iglesia, el resto del cuerpo pastoral, si es que hay otros pastores, tienen que ser tus porristas, tienen que decir, hey, este equipo ha estado haciendo el trabajo bien y adelante, vámonos a echarle todo y apoyar al pastor y todo eso. La semana pasada enfaticé la tarea principal, que es la exposición de la palabra de Dios, y la otra cosa es que he estado hablando del balance entre nostalgia y visión. Entonces, el pastor, otra vez, yo diría que en sus primeros 2 años, mínimo 2 años, posiblemente 3 años, el pastor nuevo, su labor principal es predicar la Biblia con fidelidad, ¿verdad? Porque es una labor que no puede delegar a nadie, pero es conocer a la iglesia, es ganarse a las personas, es pastorear, es amar a la congregación. Es simplemente integrarte a la vida de la iglesia, integrar a tu familia, ser parte de la comunidad, asumiendo que vienes de fuera, ¿verdad? Si es parte de la misma comunidad, a lo mejor ya la conoce, pero hay que conocer a la gente. Entonces, te estás integrando como un misionero. Cuando vas a otro país a servir, vas con una actitud de aprendiz porque hay que aprender el idioma, las costumbres, las tradiciones, lo que comen, cómo viven. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que vienes a hacer aquí, en ese aspecto. La transición y los cambios, eso se van a dar en su tiempo. Tienes que evaluar a la iglesia, aprender a conocer a la iglesia antes de
empezar a hacer cambios y todo ese. Ahora, va a haber cosas que a lo mejor requieren un cambio pronto por una necesidad que hay, pero es algo obvio, es algo que no requiere, ¿sí me explico? Pero en este caso, no puedes. Por ejemplo, un ejemplo más rapidito así. Otra vez, a menos que la persona se descalifique, que es otra conversación, pero no puedes llegar haciendo cambios del diaconado, no puedes llegar haciendo cambios de liderazgo de quién está al frente de los jóvenes o de los niños. No puedes hacer, no puedes hacer eso. No, es un proceso, ¿verdad? Pero sí, pastor, la cuestión aquí es que tiene que llegar la persona predicando y amando a la iglesia. Necesitamos saber cómo la iglesia toma decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo respondió el diácono? El diácono dijo, no necesitamos lo que tú estás tratando de ofrecer, nada más necesitamos esto. Entonces, aquí está el punto. El punto es que, ¿cómo toma decisiones la iglesia? A través del diácono. Esa es la realidad. Entonces, desde ese momento, si estás pidiendo mi opinión, es obvio que tengo que trabajar a través del diácono, si eso es lo que escojo hacer y navegar esta situación con él, con ellos. Es un poquito más difícil porque cuando te hablan de fuera, pues potencialmente no hay esa relación y no los vas a pastorear. Y ellos no están pidiendo tu pastorado, simplemente te preguntaron, ¿verdad? O a lo mejor quieren una recomendación, pero da la impresión que ellos ya tienen su idea preconcebida, ellos ya saben lo que quieren hasta cierta manera. Entonces, otra vez, lo último que deseo, porque ni son mi iglesia, ni me voy a quedar con ellos, lo último que deseo es crear fricción entre ellos, ¿verdad? Entonces, les voy a proveer lo que ellos me pidan hasta cierta manera, es todo. De ahí en fuera puedo hacer recomendaciones de recursos, este libro, por ejemplo, o en fin, entrenamientos y eso, con la esperanza de que eso ayude. Aquí es donde entra inclusive la labor denominacional, porque a nivel denominacional, en muchas convenciones, organizaciones, existe un departamento que ayuda en esto en particular. Entonces, por ejemplo, aquí en Texas hay un sistema que tenemos que se le llama interinato intencional. Así se le llama. Interinato intencional. No es nada más de que traigas un pastor interino, pero es un pastor que ha sido entrenado específicamente para la iglesia en ciertas cosas. Entonces, cuando llamas a ese pastor intencional, ha sido entrenado y él viene con una agenda. Él le va a decir a la iglesia, es un periodo de 18 meses en el cual vamos a hacer todo este proceso. Entonces, es la cuestión, por ejemplo, con esta iglesia que mencionas, Pastor Soto, donde ya no está la cuestión de que la iglesia dice, no, esto es lo que necesitamos nada más. Entonces, no necesitas un pastor interino intencional. Entonces, si yo soy el pastor interino intencional, yo diría, entonces no me necesitas a mí, necesitas buscar lo que tú piensas que necesitas. Y así ya dejamos la fiesta en paz, ¿verdad? Entonces, otra vez, ahí es donde lo que está demostrando es cómo toman decisiones ellos. Y solamente puedes ayudar hasta donde ellos te permitan en ese aspecto. Este caso que estás mencionando es un ejemplo de por qué esta conversación debe de iniciar con el pastor que está presente. Porque esa iglesia que estás mencionando tuvo pastor, ¿verdad? Entonces, ese pastor, que fue pastor interino, porque no hay pastores permanentes, en el mundo ideal debió de haber tenido la conversación con la iglesia, estructurar la iglesia a nivel constitución, a nivel doctrinal, predicar acerca de esto, si duró 5 años, 20 años en la iglesia, dejar un sistema establecido que cuando él sale, este proceso fluye natural, es lo que quisiéramos. Pero trágicamente no es como funcionamos como iglesias y por eso estamos muchas veces en la situación que estamos, ¿verdad? No es accidental.